Habían terminado una de las batallas más peligrosas para ellos, al haber enfrentado y matado a un ser que incluso era más poderoso que ellos, pero en unión lograron vencerlo. Sabían que los peligros aún no terminaban, sin embargo, estaban considerando no seguir ocultándose más. Su hijo Nicolás estaba creciendo y no querían que fuera un analfabeta. Pensaron en vivir cerca de algún poblado para mandarlo a estudiar. Además de tener sangre Lican, poseían la gran virtud de predominar sus transformaciones a voluntad, y eso era una gran ventaja, porque con ello podrían ocultar su apariencia lobuna para poder vivir sin ser notados entre los humanos. Así trataron de iniciar una nueva vida cerca de las comunidades habitadas. Pasó el tiempo y Nicolás a sus 18 años terminó de cursar la secundaria. Había llegado a la edad en la que los hombres lobo dejaban de envejecer. Sus padres ahora tenían 42 años, pero parecían ser sus hermanos. No aparentaban que eran sus padres. Además de transformarse en lobos, podrían simular dominando su cuerpo con una apariencia de anciano, como lo hizo su abuelo Nicolás, camuflajeando su apariencia de hombre lobo evitando ser descubierto. Desde que mataron al lobo de oreja blanca, el asesino de sus padres y causante de que ellos fueran Lycans, todo ese tiempo fue de calma. No obstante, vivían a la expectativa, ya que sabían que en cualquier momento podría surgir algún peligro imprevisto. Al terminar su secundaria, todos estuvieron de acuerdo en que debía seguir estudiando, pero para ello tenía que viajar a una ciudad más grande para poder cursar en una preparatoria. La única condición era que debía comunicarse todos los días con ellos para saber que estaba bien, la cual aceptó prometiendo hacerlo. Sabían que no iba a ser nada fácil, ya que era la primera vez que se separaban de su hijo. Lo habían enseñado a convertirse en hombre lobo y a saber cómo dominar sus transformaciones sin necesidad de ser en luna llena. Los peligros en las ciudades abundaban, estaría rodeado de muchos y ellos no podrían estar para ayudarlo. Al llegar a la ciudad, después que encontró una pensión donde se hospedaría, se dispuso a descansar. Estaba rendido por el viaje. También iba a madrugar porque sería su primer día de clases. Ingresó sin novedad a la escuela y con el paso de los días, poco a poco se fue adaptando a su nueva rutina, y como se los prometiera a sus padres, todos los días se reportaba con ellos por teléfono. Cierto día les comunicó que había conocido a una hermosa chica de su edad con quien había iniciado un lindo noviazgo, y les envió una foto donde estaba junto con ella. Sus padres compartieron su felicidad con él, diciéndole que les gustaría mucho poder conocerla algún día, recomendándole que debía tener mucho cuidado. En las ciudades no se podía confiar mucho en la gente. Nicolás estaba cautivado con la chica. En poco tiempo sintió que se había enamorado de ella, tanto que nunca dudó siquiera en confesarle que dependía de una familia de hombres lobo, un secreto guardado por décadas. Ella en un principio no le creyó. ¿Cómo creer en algo tan fantástico? El chico estaba tan enamorado que sin ninguna malicia se comenzó a transformar ante sus ojos, que no creían lo que estaban presenciando. Lo que Nicolás no sabía, que ella tenía una doble vida. Además de ser su novia, andaba con otro hombre que era líder de una secta satánica muy peligrosa. Pero no solo le confió su secreto, sino que también le dijo cuáles eran sus debilidades y hasta de cómo podrían matarlos. Su inexperiencia le había hecho cometer un grave error al contarle sus secretos de familia. Luego que regresó a su forma normal, se despidió de ella. Era tarde y tenía que estudiar debido a que tendría examen al siguiente día. Quería tener buenas calificaciones para que sus padres se sintieran orgullosos de él. Unos días después, cuando Nicolás estaba hablando con su papá Toño, le llegó un mensaje de un número desconocido donde le decían
que tenían a su novia en su poder y que si quería volver a verla con vida, debía ir solo a un lugar que le indicarían por una llamada telefónica. Nicolás, alarmado, se los dijo a sus padres y se despidió con prisa, sin darle más detalles. Solo les dijo que iría para tratar de salvarla, dejando a Toño muy preocupado. Él a su vez le comentó a Rosario lo que estaba sucediendo. Ella como madre tenía más sensibilidad y en su corazón presintió que su hijo corría un grave peligro. Entonces, alarmada, le sugirió a Toño que sin pérdida de tiempo debían ir a buscarlo. Toño estuvo de acuerdo con ella, siempre estaban unidos y esta vez, tratándose de su hijo, lo estarían aún más. Prepararon algunas cosas y se fueron rápidamente al aeropuerto para tomar el primer vuelo que los llevaría hasta donde estaba su hijo Nicolás. Por otro lado, mientras que ellos trataban de viajar, el lobo adolescente había llegado al lugar donde se lo indicaron por teléfono. Iba en su forma humana, no quería que algún extraño lo viera convertido en una bestia. Miró que el domicilio se trataba de una bodega abandonada muy oscura. Solo la alumbraban antorchas puestas en algunos puntos de la edificación. Luego vio que su novia estaba atada y amordazada en un rincón. Al querer desatarla, un dardo soporífero entró en su cuerpo y antes de poder hacer nada, cayó al suelo sin sentido. Cuando despertó ya había amanecido y estaba encadenado a un lado de Laura, su novia. Tenía en sus muñecas unos fuertes grilletes para que no pudiera escapar. En el día se apreciaba todo y pudo ver que el lugar estaba lleno de pentagramas y jeroglíficos satánicos dibujados en pisos y paredes. Entre ellos habían cruces inversas clavadas en los muros. Luego entró un hombre con capucha y sotana negra, diciéndole que esa noche sería luna llena en equinoccio y que con un ritual abrirían una puerta dimensional para poder traer a su amo y señor Luzbel. Solo necesitaban el corazón, la cabeza de un hombre lobo y su sangre lican para poder abrirla en punto de las 12 de la noche. Cuando los astros se alinearan con dirección a la tierra, podrían hacerlo gracias a él. El joven lobo no comprendía a lo que se refería con eso, pero sí se dio cuenta que estaba en grave peligro. En esos precisos momentos, Toño y Rosario ya habían llegado al aeropuerto. Tenían el domicilio donde vivía su hijo, abordaron un taxi y se fueron rumbo a la pensión. Cuando llegaron, entraron sin ser vistos a la habitación de Nicolás. Querían esperar la noche para poder transformarse en lícans y así poder moverse más rápido en la oscuridad sin ser notada su presencia. Al cabo de unas horas, la noche se hizo presente. Toño y Rosario se transformaron en lobos, tomaron unas prendas de su hijo y las olieron. Así quedaría impregnado su aroma dentro de sus fosas nasales para poder seguir su rastro hasta donde estaba. Después salieron por la ventana sin hacer ruido, perdiéndose en la negra noche. Ambos iban a la par, saltando entre los techos de las casas sin separarse mucho. Su excelente olfato y su genial visión lo hacía más fácil para ellos. En la bodega, antes de las 12 de la noche, un grupo de encapuchados se preparaba para la gran celebración. Sería un ritual de magia negra, solo así podría llevarse a cabo. Con él querían traer al innombrable para que predominara el mundo. Estaban fuertemente armados, no querían ningún tipo de sorpresas y lo celebraban entre extraños cantos, ritos y orgías, porque entre ellos también había mujeres. En eso, quien parecía ser el sacerdote o jefe, indicó que detuvieran todo y guardaran silencio. Se acercó a Laura, que aún se encontraba atada a un lado de Nicolás. Faltarían escasos minutos para que las campanadas marcaran las 12 de la noche. Llamó a otro encapuchado y le ordenó que matara a la chica. Aquel hombre tomó una daga y la levantó en señal de clavarla en su corazón de la muchacha. Nicolás, al ver eso, la furia entró en su sangre y se activó, ocasionando que el ser que llevaba dentro saliera a flote y se convirtió en un imponente hombre lobo. El sacerdote, emitiendo una fuerte carcajada,
Le dijo al encapuchado que se detuviera y que soltara a la muchacha. Solo había sido un señuelo para que se convirtiera en bestia. Su novia, al sentirse libre, abrazó al malvado hombre, quitó su capucha y lo besó apasionadamente. Nicolás, cuando vio eso, sintió como si le hubiesen destrozado el alma. Aquel sujeto malvado sacó un puñal sagrado para ellos y se dispuso a clavarlo en Nicolás. Necesitaba sacarle el corazón al hombre lobo para llevar a cabo el oscuro ritual, y para ello faltaban escasos segundos. En eso, los potentes rugidos de Toño y Rosario se escucharon al entrar por las ventanas haciéndolas añicos. Toño se abalanzó como una centella contra el sacerdote y de un zarpazo le causó una herida en el brazo, evitando la letal puñalada. Mientras tanto, Rosario corría entre los encapuchados. La poca luz de las antorchas, la velocidad con la que corría y su pelaje negro hacían imposible que distinguieran su figura. Ellos, repuestos de la sorpresa, empezaron a dispararle, pero en la oscuridad y por su velocidad, los disparos pegaban entre ellos mismos hasta quedar solo unos cuantos con vida. Toño, por lo tanto, con su gran fuerza rompió las cadenas que tenían prisionero a Nicolás, quien, al buscar a su novia, la miró tendida en el piso en un charco de sangre, abatida por las mismas balas de sus compinches. Aunque le había dolido mucho su traición, sintió compasión por ella. Pero así es la vida, el destino le había hecho pagar caro su vil acto. Tomó al sacerdote emitiendo su pavoroso aullido y lo levantó como un vil muñeco, dispuesto a devorar su corazón. Pero un potente rugido de su padre le hizo saber que no lo hiciera. No quería derramar más sangre, al menos no por ellos, y lo arrojó contra el piso. Los disparos ocasionaron que llegara la policía y ellos salieron por las ventanas traseras sin ser vistos. Al ver tanta muerte causada por sus propias armas, la policía culpó a los que quedaron vivos, señalando al sacerdote como jefe satánico. Nunca le creerían lo que había sucedido en ese lugar. Las noticias decían que una secta satánica se habían matado entre sí para ofrendar almas al diablo y así recibir más poder. Por lo tanto, Toño, esposa e hijo regresaban a su casa satisfechos de haber salvado a Nicolás sin derramar sangre. Estaban tristes por su hijo, pero sabían que su corazón lobuno era fuerte y pronto se recuperaría de aquella vil traición. Nicolás, de ello, aprendió a no confiar en nadie, únicamente en su familia y en su fiel amigo Titán.